Después de haber revisado varias propuestas latinas y mexicanas de la animación, me sorprende cómo es que nunca había hablado de esta serie, y es que de hecho no existen muchos videos que toquen este tema más allá del clásico es una basura y solo las primeras temporadas fueron buenas, y mucho mejor si hacías una crítica destructiva de lo más grosera con Loquendo. Hace ya 9 años que cancelaron el Chavo animado, pero su impacto dentro de la industria de animación mexicana sigue sonando, por más que las personas se esfuercen en decir que fue un completo fracaso, y que es la cosa más intrascendente que el grupo Chespirito haya parido. La realidad es que todos lo recordamos por bueno o lo más probable pésimos motivos, pero su impacto se ha quedado marcado en el ámbito de la animación latina, y sin el afán de sonar apocalíptico viéndolo en retrospectiva, la verdad es que este proyecto nació muerto. Desde el minuto cero ya se avecinaba el desastre tanto creativo como conceptual de lo que iba a ser esta serie, por eso es que íbamos a hacer un análisis sobre el Chavo animado, ver sus puntos malos, los buenos, qué se pudo hacer para solucionarse y por qué nadie vio el desastre que tenían enfrente. Para 1980 el programa original de Chespirito había culminado de la manera más errática posible, al tener varios problemas con el reparto original y aparte que la edad de los actores hacía que fuese más complicado hacer la comedia que tanto caracterizó a la serie, la física. Aún así creo que todo el que sea mexicano y latino sabrá que el Chavo nunca desapareció, pues durante décadas sus episodios se siguieron emitiendo, preservando así el hito en la historia del entretenimiento latino, y para mediados de los 2000 el consolidado grupo Chespirito junto a Televisa decidieron revivir la propiedad del Chavo. Más de 20 años habían pasado desde el proyecto original y ambas partes pensaron en que sería una buena idea revivir al personaje para una nueva generación de espectadores. Claro, esa es la versión oficial, pero la verdad es que el Chavo siempre fue muy redituable, así que qué mejor que seguir explotando a base de una nueva serie. Pues así fue como finalmente Anima Studios se terminó quedando con la propuesta y en 2006 se lanzaría al mundo el Chavo animado. Es aquí donde comenzamos a tener varios problemas. La inicial fueron los problemas de dirección y guión. Como saben, esta primera temporada y parte de la segunda surgieron a partir de los libretos originales de Gómez Bolaños, así que a grandes rasgos se trataban de interpretaciones modernas de los capítulos de antaño, con un ligero problema. Para ese momento, María Antonieta de las Nieves le había ganado el caso a Chespirito sobre la propiedad de la Chilindrina, así que no podían utilizar al personaje y la Chilindrina se trataba de uno de los mayores motores de las tramas de los episodios. Era quien siempre estaba presente con el Chavo, provocaba los problemas o remataba los chistes, así que su rol como personaje tuvo que ser suplantado por otros, haciendo que en el proceso dichos personajes perdieran cierta integridad, pues era muy extraño ver a Don Ramón suplir este papel, así que los guionistas tuvieron que malabarear a los personajes y las situaciones para darle coherencia, pero sobre todo que siguiera conservando esa esencia del Chavo original. Spoiler, no lo consiguieron, y es que a falta de un personaje tan importante, parte de las interacciones no terminaban de sentirse naturales, incluso para los espectadores que nunca habían visto la serie original. Es como si anunciaran un reboot de Gravity Falls pero no pudieran meter a Wendy y sus interacciones fuesen reemplazadas por Candy. Sería raro porque dichos personajes no están pensados para eso. Aún así lograron hacer que el proyecto saliera adelante, y es aquí donde tenemos que pasarnos al otro gran problema que acarreaba esta serie y es el aspecto técnico. En el video de por qué el Chavo es tan XD hice un análisis más minucioso del visual del Chavo animado. Es que es tan cutre en ocasiones pero al mismo tiempo tan expresivo. Es una combinación rara que hace que podamos pausar casi que cualquier frame y tengamos una escena cursed para plantilla de meme. Para resumir un poco, es debido a la caricaturización de los personajes, pues estos juegan con elementos geométricos, pero a la vez estilizados. Saben que cuando crean un personaje tienen formas básicas que lo conforman. Esto se logra apreciar más cuando se hace un trabajo de bocetado. Bueno, en el caso del Chavo animado, uno puede ver las figuras que conforman a los personajes de forma muy evidente. No es un caso como el de las chicas superpoderosas o el laboratorio de Dexter, donde el mismo estilo quiere que veas esas formas. Aquí más parece un fallo a la hora de interpretar los rasgos de los actores originales. Entonces tenemos estos modelos acartonados y encima están sobrepuestos en un fondo en 3D. Esta es la decisión más extraña que todo el mundo destaca cuando hablan de esta serie. Para hacer que el 3D y el 2D puedan mezclarse, se necesita cumplir una serie de factores para que el resultado sea correcto. No me voy a meter en aspectos técnicos, pero la regla primordial que tiene que seguir es que no destaque ninguna sobre la otra. Es decir, que
que cuando tú veas una escena, los elementos en 3D o en 2D no te saquen de la inmersión de la serie, como sí pasa en algunos animes que no saben integrar correctamente estos elementos. En el caso del Chavo es complicado, ya que si bien la vecindad está dispuesta en un correcto orden y los efectos de texturizado le dan un efecto cartoon que medio integra el estilo, la verdad es que se sigue viendo demasiado distante uno del otro, y es que tanto animadores como entusiastas de este medio, fue el primer gran detalle que vieron en esta serie. Nadie entendía el por qué se tomó esta decisión, pero la verdad es que era muy obvio, querían ahorrar presupuesto. La gran mayoría de los episodios del Chavo se desarrollan dentro de la vecindad, así que solo necesitaban un lugar estático, que representara el escenario clásico del Chavo. La solución para ahorrar el mayor presupuesto posible fue hacerlo en 3D, así podía reutilizarlo y únicamente sobreponer las escenas de los personajes. Más que una decisión creativa, se nota que fue puesta así por los intereses monetarios de quien planteó el proyecto. Ese es uno de los problemas más grandes de esta serie, la falta de dirección creativa y a ver, es obvio que hubo un proceso creativo para crear todos los aspectos de esta caricatura, desde el diseño de los personajes, el trabajo de storyboard, la creación de la banda sonora, todos son elementos donde los creativos de Anime Studios pusieron su esfuerzo en desarrollar y genuinamente eso es admirable, pues pocas veces se ha visto un nivel de producción así de grande en nuestro país. ¿Y cuál es el problema? Pues que se notaba que el dinero era el factor que determinaba la mayoría de las decisiones. No es que el Chavo sea una serie barata, pues hasta donde se sabe, cada capítulo costaba $100,000. ¿Y cómo es eso posible? La neta, no tengo ni idea, pero sí la hacía parecer barata al tener todos estos elementos que ahorraban costes. Así que por más que las empresas se esmeren en decirnos que esta propuesta fue hecha para continuar el legado del Chavo y mostrar la serie a una nueva generación, la realidad es que el dinero es el principal motor del proyecto y eso no está mal. Todas las animaciones del medio televisivo están hechas para generar ganancias, pero eso no significa que no se pueda hacer una buena serie bajo esta premisa. Así fue como salió el Chavo animado ante el mundo, con problemas de guión, dirección y técnicos que hacían que se sintiera como una experiencia incompleta en comparación al resto de trabajo de Gómez Bolaños, pero he de admitir que tenía algunos puntos buenos para tratarse del Chavo animado. La salida de la Chilindrina hizo que personajes secundarios que no tenían mucho protagonismo tomaran más roles dentro del cast de personajes, como Ñoño, la Popis o Patty, que en la serie original eran interpretados por los mismos actores, haciendo que no podamos ver a todos los personajes en una misma toma, o teniendo alguna interacción. De igual forma, la primera temporada en cuestión de animación no está nada mal, por momentos se nota que hay un claro desaprovecho de todas las posibilidades que la animación puede brindar, pero en otras las expresiones y los remates son buenísimos. Por más que digan que el Chavo animado es malo, a todos nos da gracia esta escena. Pues de las pocas cosas que el equipo pudo rescatar y comprender bastante bien, es que parte del humor de Chespirito se basaba en lo físico, ver a los personajes siendo golpeados, empapados o electrocutados. Todo esto se representó de buena forma dentro de las primeras temporadas, y hasta me atrevo a decir que visualmente tiene un mayor peso cómico a comparación de las actuaciones originales de la serie de los 70s. Pero claro, todo esto es en base a las primeras temporadas, pues conforme fue avanzando la serie, su calidad fue empeorando. Para iniciar, tenemos el relevo de los guiones de Chespirito por los escritores de Anime Studios. Se sabe que el mismo Gómez Bolaños estuvo presente en la dirección de la serie, pero a partir de la segunda temporada se fue, dejando en las manos de los nuevos creativos las tramas de los episodios. Y bueno, pudimos ver una alza en las historias más narrativas que solo se enfocaban en contar una historia. Esto no estaría mal si no fuese porque el Chavo se trata de una serie de comedia. Al mismo tiempo las historias fuera de la vecindad aumentaron y esto no era algo precisamente malo, ya que la animación podía hacer que las historias se trasladaran a cualquier locación. Lo malo es que el mismo concepto de la serie nos había acostumbrado a que las historias se desarrollaran en la vecindad, pues esta no era una sitcom donde había escenarios comunes y que podían pasar a otras locaciones así como así. No, el Chavo era único en su tipo por hacer de un escenario común el lugar donde la comedia no tenía límite. Esto fue un problema, pues más que apoyarse a los personajes, la serie comenzó a apoyarse a las situaciones, lugares y nuevos personajes. Y es que la dirección de la serie desde este punto ya no se trataba de rendirle un homenaje a la obra de Chespirito, ni de traer esta serie a una generación nueva. Ahora estaba enfocada en atraer nuevo público con situaciones que no encajaban con la idea original del programa. Y a ver, yo entiendo que está chévere ver a los personajes ir al parque de diversiones o que vayan al zoológico, pero de ahí que puedan viajar en el tiempo o que viajen al espacio, es simplemente algo ridículo. Y por más que la excusa sea que esto está meramente enfocado para niños y un nuevo público, ni los niños querían seguir viendo esta serie que iba decayendo con cada temporada. ¿No me creen? Chequen la mitad de episodios que se hicieron para cada nueva temporada
temporada. Al principio teníamos 25 o 20 episodios y la última solo contó con la triste cantidad de 7 capítulos. A este punto el Chavo Animado ya era una burla para las personas que les gustaba la animación, un insulto para los que crecieron con la serie original y un somnífero para los niños que preferían ver otros canales. Pues uno de los grandes problemas de los cuales no muchos hablan de esta serie es que fue perdiendo algo muy importante con el paso de las temporadas, y esta fue la comedia física. Gran parte del humor de esta nueva etapa se basaba mayormente en la integración de chistes ya vistos en otros episodios. Básicamente, en su desesperación por hacer que los números aumentaran, los guionistas trataron de imitar el humor de Chespirito. Lo malo es que literalmente lo imitaron. Para el que haya estudiado algo de comedia o sabe cómo funciona, sabrá que la construcción de un chiste lleva un contexto y que no puedes hacer que un chiste funcione de la misma forma en otro lugar. Para eso se necesita adaptarse de forma inteligente, cosa que no pasó con las últimas temporadas del Chavo. Bueno, ese fue el humor que reemplazó a gran parte de los gags físicos y visuales que tenían, ya no solo la serie original, sino las primeras temporadas. ¿Recuerdan cómo les dije que la serie hacía un buen uso de la animación para representar estas situaciones? Todo eso se fue al diablo. Una vez que los guionistas apartaron este humor de la fórmula general, ya no había más cachetadas a Don Ramón, el Chavo no recibía al señor Barriga con un golpe, y ya no existían más remates físicos. Esto terminó de secar al proyecto, pero la razón del porqué de esta decisión aún es desconocida, aunque para nadie le es difícil imaginar que consideraron a este tipo de humor como algo violento que podría alejar a las nuevas generaciones. Los tiempos habían cambiado y muchos consideraban a la comedia física como algo demasiado agresivo para los niños, así que sí, probablemente también haya influido el dinero en esta decisión. Y bueno, el Chavo Animado terminó siendo un desastre en adaptar la serie de Chespirito, en dar una versión digna a la nueva generación y rendir un tributo a uno de los programas más queridos en Latinoamérica. Pero no podemos hablar de que haya sido un fracaso económico. A pesar de su decadencia en su calidad, siempre mantuvo buenos números de audiencia, pero la mayor parte de sus ganancias se basaron en la venta de mercancía y licenciar otros artículos. Para comienzos de los 2010, seguramente todos recordarán cómo había una insana cantidad de artículos con la cara del Chavo: mochilas, libretas, calcetines, hasta dulces. El Chavo Animado pudo haber fallado en muchas cosas, pero no en devolver la imagen del personaje a lo más alto de la cultura popular. Por mi parte, creo que se trató de un proyecto desastroso en cuestión creativa, pero que tiene su gracia cuando se le da la gana. Creo que con esto dicho, se entiende el resentimiento que muchas personas del medio tienen con esta serie, al ser lo más reconocido que ha dado nuestro país en animación. Por lo menos ya ha acabado y no creo que vuelvan a sacar una nueva serie en un muy buen tiempo.